¿Cuál es el propósito de la vida? Es quizá la pregunta más grande de todas. Hoy vamos a desglosar un texto que ofrece una respuesta, digamos que contundente, que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Casi todo el mundo se la ha hecho en algún momento. Pero, según el texto que revisamos hoy, la clave no está en la pregunta misma, sino en dónde empezamos a buscar la respuesta. Y ahí, nos dice el autor, es donde solemos fallar. A ver, y esto es súper interesante. Fíjense en quién lo dice. El autor del texto usa las palabras de un famosísimo filósofo ateo, Bertrand Russell, para arrancar con su argumento. La idea es potente. Para esta perspectiva, hablar de propósito en la vida ya presupone que hay un creador que le dio ese propósito. Muy bien, entremos en materia. El primer gran punto del autor es identificar nuestro error más común al buscarle un sentido a todo. ¿Cuál es? Que siempre empezamos con nosotros mismos. Y la idea central aquí es, la verdad, bastante radical. El propósito de la vida no es la realización personal, ni la paz interior, ni siquiera la felicidad. Según el autor, si la meta final es nuestra propia satisfacción, estamos apuntando demasiado bajo. El verdadero propósito va más allá de la carrera, la familia o los sueños que tengamos. Esta tabla lo ilustra perfecto. A la izquierda, las preguntas típicas que nos hacemos, todas centradas en el yo. Y a la derecha, el cambio de enfoque que propone el autor, que es un giro de 180 grados. Pasar de preguntarnos qué queremos de la vida a preguntarnos qué quiere el creador de nuestra vida. Entonces, el meollo del asunto es este. El texto argumenta que esa idea de descubrirse, buscando adentro de uno mismo, tiene una falla de lógica. La razón es simple. Si no nos creamos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos saber para qué fuimos creados? Y para explicarlo mejor, el autor usa una analogía muy clara. Imaginemos que nos dan un aparato rarísimo, un invento que jamás hemos visto. ¿Cómo sabríamos para qué sirve? Podríamos estudiarlo, analizarlo, pero el objeto en sí mismo no puede revelarnos su propósito. Estaríamos adivinando. La única forma, sería o preguntarle a quien lo inventó o leer el manual de instrucciones que esa persona escribió. El argumento es que exactamente lo mismo aplica a nuestra vida. Y esto nos lleva a un terreno que todos conocemos, la cultura de la autoayuda. Aquí el autor hace una distinción clave entre lo que es tener éxito y lo que es tener un propósito. A ver, reconocemos estos pasos, ¿verdad? Son los pilares de muchísimos libros de autoayuda. Ojo, el autor no niega que seguir estos consejos pueda llevar al éxito. De hecho, muchas veces funciona. El problema, según él, es otro. Y este es el punto clave. Tener éxito y cumplir nuestro propósito no son la misma cosa. Es totalmente posible alcanzar todas las metas, ser un triunfador para el mundo y aún así sentir un vacío enorme. Haber pasado de largo, según esta perspectiva, la verdadera razón de nuestra existencia. Esto nos lleva a los dos únicos caminos que el autor presenta para encontrar ese propósito. Uno es la especulación y el otro, la revelación. La especulación, es el camino más transitado. Se basa en conjeturas, en la sabiduría humana, en lo que nos parece que es la vida. En cambio, la revelación es la alternativa que se propone. Buscar la respuesta en lo que el creador mismo ha comunicado sobre su creación. Y para ilustrar los límites de la pura especulación, el texto cuenta la historia del Dr. Hugh Moorhead, un profesor de filosofía que se metió en un proyecto fascinante. Le preguntó a las mentes más brillantes de su época cuál era el sentido de la vida. Le escribió a 250 de los filósofos, científicos y escritores más reconocidos. ¿Y el resultado? Pues algunos le dieron sus mejores teorías, otros admitieron que no tenían ni idea y varios le pidieron que por favor les avisara si él encontraba la respuesta. Para el autor, esto demuestra que la sabiduría humana, por sí sola, llega a un callejón sin salida. Entonces, si la especulación no es el camino, ¿cuál es la solución? Aquí es donde el autor nos regresa a la analogía del inventor y nos presenta lo que él llama el manual de instrucciones de la vida. La respuesta, según este texto, está en la revelación, específicamente en la palabra de Dios. Presenta este pasaje como la pieza clave. La idea principal es que nuestra identidad y nuestro propósito se definen a través de una relación con Jesucristo. Y de ese versículo, el autor saca 3 revelaciones que son fundamentales. Primero, el propósito se encuentra en una relación con el Creador. Segundo, este propósito no es algo que uno inventa sobre la marcha, sino que fue diseñado para nosotros antes de que naciéramos. Y tercero,
Nuestra vida es parte de un plan cósmico, algo mucho, mucho más grande y eterno. Y esto nos lleva, lógicamente, a la gran conclusión de todo el argumento. La vida, para que tenga sentido, debe vivirse para un propósito que sea más grande que uno mismo. El texto cierra con la historia superpotente de Andrei Vitov, un novelista ruso que creció bajo el ateísmo comunista. Un día en el metro sintió una angustia terrible, un vacío existencial, y de la nada una frase le vino a la mente: la vida sin Dios carece de sentido. Él cuenta que esa revelación lo sacó de la oscuridad y lo trajo a la luz. Así que, en resumen, este argumento inicial se puede condensar en 2 puntos. El primero es un cambio de mentalidad total, un punto de reflexión que lo cambia todo. No se trata de mí. Y el segundo, un versículo que, según el autor, lo resume todo. Todo comenzó en él y